Hola a todos, mis queridos seguidores de... Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que de verdad, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un drama que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, algo que nadie se esperaba, un giro de guión tan inesperado que ha dejado a más de uno sin palabras. Hablamos de un triángulo amoroso, sí, pero no uno cualquiera, uno que involucra a figuras muy conocidas y que ha explotado de la manera más sorprendente. Y por supuesto, para que no se pierdan ninguna de estas revelaciones, les invito de corazón a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido nuevo, porque créanme, lo que viene a continuación es de no creer. Prepárense porque vamos a hablar de Demet y Oguzhan. Sí, esa pareja que parecía estar escrita en las estrellas, esos tortolitos que nos hacían suspirar con cada foto y cada declaración de amor. Su historia hasta hace muy poco era un cuento de hadas moderno. Se conocieron, se enamoraron perdidamente y parecía que su futuro juntos era inquebrantable. Pero como bien sabemos, la vida da muchas vueltas, y a veces esas vueltas son tan drásticas que nos dejan tambaleándonos. El drama que rodea a Demet y Oguzhan ha sido una auténtica bomba de relojería, y lo más impactante de todo es cómo ha involucrado a un tercero, alguien que al parecer estaba más cerca de lo que pensábamos. Estamos hablando de Khan, y su sorpresa ante todo este revuelo ha sido monumental. ¿Cómo es posible que algo así haya sucedido? ¿Qué llevó a que una relación tan sólida se viera envuelta en tal crisis? Vamos a empezar por el principio. Demet, una figura pública querida por su carisma y talento, y Oguzhan, un hombre que se presentaba como el pilar de su vida, construyeron una imagen de pareja perfecta. Compartían momentos íntimos en redes sociales, hablaban de planes a futuro, y la audiencia se sentía parte de su felicidad. Era esa clase de amor que te hace creer en la magia, ¿saben? Esa complicidad que se veía en sus ojos, esa forma de complementarse que los hacía brillar. Y de repente, ¡boom! Empiezan a surgir rumores. Al principio uno los descarta como simples habladurías, malintencionadas o producto de la envidia. Pero cuando los rumores se vuelven más persistentes, más detallados, y empiezan a venir de fuentes que no son precisamente desinformadas, es inevitable que la atención se fije en ello. Y ahí es cuando entra en escena Khan. La historia que se ha contado es que Khan, una persona que se mantenía hasta ahora al margen de los focos, o al menos, en un segundo plano en lo que a la vida pública de Demet se refería, se vio envuelto en esta situación de una manera totalmente inesperada. Imaginen el shock. Khan, quizás un amigo cercano, un conocido, o incluso alguien a quien Demet y Oguzhan consideraban parte de su círculo, de repente se encuentra en el centro de un huracán mediático. No buscaba esto, no quería esta atención, pero se vio arrastrado por las circunstancias y su sorpresa, según se dice, fue genuina y abrumadora. ¿Qué papel jugó Khan exactamente? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Fue un confidente? ¿Un mediador? ¿O algo mucho más complicado? La incógnita que rodea su participación es, sin duda, uno de los elementos que más ha avivado la llama de la especulación. Los detalles que han salido a la luz pintan un cuadro bastante confuso y doloroso. Se habla de conversaciones privadas, de desconfianzas que se fueron acumulando, y de un secreto que al salir a la luz, lo cambió todo. Se dice que Oguzhan comenzó a sospechar algo, y esas sospechas lo llevaron a investigar, a indagar, y a descubrir una verdad que lo destrozó. La sorpresa de Oguzhan ante lo que encontró debió ser inmensa. No solo por la posible infidelidad, sino quizás por quien estaba involucrado. Y ahí es donde Khan vuelve a aparecer en el relato como una pieza clave, una figura cuya presencia en este drama ha sido tan impactante como desconcertante. La narrativa que se teje es que Oguzhan, al indagar más a fondo, descubrió una realidad que iba más allá de sus peores temores, una realidad donde Khan jugaba un papel que él jamás hubiera imaginado. Es importante recalcar que en estas situaciones, donde hay tanto rumor y especulación, es difícil separar la verdad de la ficción. Pero cuando las propias partes involucradas, o personas muy cercanas a ellas, empiezan a filtrar información o a reaccionar de ciertas maneras, es que algo está pasando. La forma en que Khan ha reaccionado, su supuesta sorpresa, sugiere que él mismo no anticipó las consecuencias de sus acciones o de su involucramiento. Quizás pensó que estaba actuando de una manera, y el resultado fue algo completamente diferente y mucho más dramático.
Esta falta de previsión, o quizás una mala interpretación de la situación, lo ha catapultado a un foco mediático para el que aparentemente no estaba preparado. Su sorpresa es en sí misma un indicio de que los eventos se salieron de control, tanto para él como para los demás. Pensemos en la perspectiva de cada uno. Demet lidiando con la presión pública y seguramente con un conflicto personal muy agudo. Oguzhan pasando por el dolor de una posible traición, y la amarga sorpresa de descubrir que las cosas no eran como las veía. Y Khan, en medio de todo, experimentando una sorpresa que, según los reportes, lo ha dejado en un estado de shock. Es un efecto dominó donde una acción o una omisión desencadena una serie de eventos que terminan afectando a todos. Cada uno está lidiando con las repercusiones de una historia que ha explotado de la peor manera posible, y la sorpresa de Khan resalta la complejidad y la imprevisibilidad de las dinámicas humanas. Hay quienes especulan que Khan pudo haber tenido sentimientos no correspondidos hacia Demet, o que estuvo presente en un momento de vulnerabilidad de ella, lo que llevó a una situación delicada. Otros sugieren que tal vez Khan intentaba ayudar a Demet en una crisis matrimonial, sin darse cuenta de que sus acciones agravarían la situación. Las teorías son muchas y variadas, y mientras no haya una declaración oficial y clara de todos los implicados, el misterio continuará. Lo que sí es cierto es que el impacto en la imagen de la pareja ha sido considerable. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de análisis y de juicios. Y en medio de todo este torbellino, la sorpresa de Khan se ha convertido en un elemento central de la narrativa, alimentando aún más el debate público. ¿Fue un cómplice involuntario? ¿Un inocente arrastrado por las circunstancias? Las respuestas son esquivas, pero las conjeturas no cesan. Este drama, en particular, tiene la particularidad de que involucra a personajes que hasta ahora mantenían una imagen pública muy cuidada. Demet, alabada por su profesionalismo y su vida personal, y Oguzhan, visto como un hombre leal y dedicado. La irrupción de Khan en este escenario y su posterior sorpresa añade una capa de complejidad que ha descolocado a muchos. Es el tipo de giro argumental que uno esperaría en una telenovela, pero que aquí se ha materializado en la vida real, con consecuencias muy tangibles. La forma en que se ha desarrollado la historia sugiere una interconexión de eventos y emociones que ha culminado en una explosión mediática. Es fascinante cómo la vida de personas públicas, que para nosotros pueden parecer perfectas e inalcanzables, en realidad están llenas de complejidades, de errores, de aciertos y de momentos de profunda humanidad. Este caso de Demet y Oguzhan nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, hay personas reales con sentimientos reales, enfrentando situaciones reales. Y la sorpresa de Khan en particular, subraya cómo las consecuencias de nuestras acciones pueden ser impredecibles, y cómo a veces, nos vemos envueltos en situaciones que nunca imaginamos. Su involucramiento y la aparente falta de preparación para ello, lo ha convertido en un foco de atención, más allá de su voluntad. Este tipo de dramas, aunque sean dolorosos para los involucrados, nos ofrecen una ventana a la complejidad de las relaciones humanas. Nos hacen reflexionar sobre la confianza, la lealtad, la comunicación, y sobre cómo, a veces, un solo evento puede cambiarlo todo. La sorpresa de Khan es un testimonio de esa imprevisibilidad. Quizás él mismo se dio cuenta de que su papel en esta historia fue mucho mayor de lo que pretendía, o de lo que conscientemente buscaba. Y esa toma de conciencia, estoy segura, ha sido bastante dura. La magnitud del escándalo ha superado, sin duda, cualquier escenario que él pudiera haber anticipado. La narrativa que emerge de este escándalo sugiere que las grietas en la relación de Demet y Oguzhan se fueron formando en silencio, hasta que un evento detonante las hizo visibles para todos. Y en ese punto, la figura de Khan se volvió central. Los rumores que apuntan a su involucramiento han sido persistentes, y la reacción de sorpresa que se le atribuye ha servido para mantener el interés del público en vilo. ¿Estaba al tanto de la magnitud del impacto que sus acciones o su presencia tendrían? ¿O fue realmente pillado por sorpresa por la tormenta que se desató? La ambigüedad es lo que mantiene viva la intriga. Podemos inferir que la situación ha generado un ambiente de tensión y desconfianza entre los implicados. La imagen de pareja perfecta que proyectaban Demet y Oguzhan se ha hecho añicos, y las especulaciones sobre la causa principal de la ruptura son cada vez más salvajes. En este contexto, Khan se ha convertido en un personaje clave, y su reacción de asombro ante la situación ha añadido un ingrediente emocional a la historia. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las personas son vulnerables y pueden ser arrastradas.
por circunstancias que escapan a su control. Los medios de comunicación, siempre ávidos de este tipo de historias, han explotado la faceta de la sorpresa de Khan. Se ha convertido en un punto de inflexión en la narrativa del escándalo, sugiriendo que quizás él mismo fue un peón involuntario, o que subestimó la gravedad de la situación. Esta dimensión de su involucramiento ha añadido una nueva capa de interés a un drama ya de por sí cargado de emociones y conjeturas. Ahora, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, tenemos a Demet y Oguzhan, una pareja que parecía destinada a la felicidad, pero que se ha visto envuelta en un profundo drama. En el centro de este conflicto emerge la figura de Khan, cuya sorpresa ante la magnitud de los acontecimientos ha sido uno de los puntos más comentados. Los rumores y las especulaciones abundan, sugiriendo una compleja red de relaciones y malentendidos que han llevado a esta crisis. Lo que está claro es que la imagen de la pareja se ha visto afectada, y las repercusiones para todos los involucrados, incluido Khan, han sido significativas. Este caso nos deja reflexionando sobre la fragilidad de las relaciones y la imprevisibilidad de la vida. La aparente sorpresa de Khan añade un elemento de enigma que mantiene a todos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de su participación y sus sentimientos. Y eso es todo por hoy, mis queridos espectadores. Espero que este recorrido por el drama de Demet y Oguzhan, y la sorprendente involucración de Khan, les haya parecido tan intrigante como a mí. La vida de la fama tiene sus propias reglas y a veces, esas reglas nos presentan situaciones que nos dejan sin aliento. La complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad de la fama, y el poder de los secretos, se entrelazan en esta historia que aún está lejos de tener un final claro. Y la sorpresa de Khan, ese elemento inesperado, nos deja con más preguntas que respuestas, invitándonos a seguir observando cómo se desarrolla este fascinante, aunque doloroso, drama. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. De verdad que valoro cada minuto que dedican a este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente sucedió? ¿Les sorprendió la participación de Khan? ¿Creen que su sorpresa fue genuina o parte de una estrategia? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y respondo con mucho gusto. Su opinión es invaluable para mí y para toda nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfrutan de estas historias, que les gusta analizar el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante, a buscar las historias más jugosas y a compartir todo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.